Entre las montañas de la Sierra Nevada y el Mar Caribe se encuentra una ciudad atrapada entre los albores del tiempo colonial y la visión turística del progreso que nunca llegó. Esa ciudad es Santa Marta. Fundada el 29 de julio de 1525, es una ciudad que parece tenerlo casi todo: mar, montañas, edificios coloniales, puertos, fincas bananeras. La llamada la Perla de América, quien tiene sus 500 años de fundada, parece vivir de glorias pasadas, un presente lleno de desigualdades y un futuro no tan claro. El centro histórico es el lugar donde más afluencia de gente hay. Todas las rutas vehiculares públicas obligatoriamente pasan por allí. El lugar está rodeado por edificios coloniales que en un tiempo fueron importantes y que hoy enfrentan el absoluto abandono, por el que al mismo tiempo albergan el devenir cotidiano de la ciudad. El centro es el corazón de la ciudad, y en él guarda y es testigo de las experiencias más humanas. Eso denota el orgullo que siente su gente hacia su identidad cultural, porque estas mismas calles son el tejido urbano que hace posible sentirnos como una comunidad. En la ciudad existen varios sitios que albergan las interacciones humanas que construyen simbiosis entre individuo y entorno, como lo serían los parques, las iglesias o el más importante aún, el mercado público. A simple vista puede parecer trivial, incluso insignificante, pero este lugar guarda la identidad cultural de la ciudad. Años y años de tradiciones que se remontan hasta su misma fundación. Aunque es importante decir que, a pesar de su importancia, no se había indagado a profundidad sobre el pasado de la ciudad y los sitios que albergan el alma de la misma hasta épocas más recientes. Con la llegada de la celebración de los 500 años de la ciudad, muchos habitantes empezaron a sentir la imperiosa necesidad de armar el rompecabezas de nuestra historia y entender las transformaciones por las que ha pasado esta ciudad. Muchos vendedores de antigüedades e historiadores vieron la oportunidad de reconstruir nuestro pasado a través de fotografías. Es allí donde entendemos que Santa Marta no es los últimos 50 o 100 años. Nuestros problemas vienen desde mucho antes, solo que no se tenía la historia completa. De allí la necesidad de contar con iniciativas como Corporación Centro Histórico de Santa Marta y la red de grupos de historia amateurs en redes sociales y su repositorio digital colaborativo. Se cree erróneamente que algunas partes de la ciudad son recientes. Este sería el caso del mercado público, pero no. El primer mercado no oficial de la ciudad funcionaba entre las calles 19 y 20 con carreras segunda y tercera, instalado en 1834, y era conocido como Plaza de la Carnicería o Plaza Vieja del Mercado, que funcionó hasta 1881, cuando se trasladó a la Plaza San Francisco. El gobernador de aquel entonces, José María Campos Serrano, lo diseña y lo ordena construir en los predios que habían pertenecido a la antigua Normal de Institutores y que luego sería conocido como Plaza de Mercado Público. El mercado conocido como La Coquera fue el que le siguió al antiguo mercado de la Plaza San Francisco. El terreno de este nuevo mercado fue escogido por Rafael Infante y se decide ponerle de nombre Mercado Público La Coquera. Inaugurado en 1956, este mercado fue donde trabajó la señora Marquesa y la señora Montes, como bien lo recordarían ellas más tarde. Mi nombre es María, María Núñez. Tengo bastantes años de estar aquí. Tengo 40 años de estar aquí en el mercado. ¿Cómo llegaste a ser vendedora? Primero fui empleada. Ok. Sí, primero fui empleada. Después tuve un gato chiquito. Ahí estamos. ¿Cómo era el mercado público antes? Bueno, el mercado público era aquí, donde estamos. Las mesitas eran de madera.
donde uno se sentaba hacía así, ¿no? Y la mesa donde vendían la carne, cuando ya se terminaba la venta de la carne, uno se subía en ella y también se mecía. Mucha desaseo. Siempre hemos sufrido de eso. Ahorita de esa manera. Empezaron para allá para el fundito. El desaseo era peor el de aquí. Vamos de 10 años lejos. Y ahí no pasaron nada. ¿Y tú qué cambios has notado en el mercado? Bueno, pues En el año 2002 se reubica nuevamente el mercado público en los terrenos del sector El Pueblito, construido por la electrificadora del Magdalena en los lotes del señor Eduardo Mozo, en lo que se terminaba la construcción del nuevo mercado. El alcalde de aquel entonces, Hugo Génico, hace entrega a la Sociedad de Obras de Proyectos de Caribe S.A. 3 predios para cada mercado: La Coquera, El Pueblito y la plazoleta de buses y taxis. El mercado que hoy conocemos, que conserva poco del que algunos de nosotros conocimos en los 70s y 2000s, fue remodelado y reorganizado en 2015, mediante la providencia ordenada por la jueza Viviana Mercedes López Ramos al Juzgado Séptimo Administrativo, a la Sociedad de Obras de Proyectos del Caribe S.A., para que provisionalmente, y mientras se definía la situación judicial, se entregaran 3 inmuebles del nuevo edificio del mercado público. Algunos de sus vendedores no estarían de acuerdo con esta organización. ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto tiempo estás vendiendo aquí? ¿Cómo llegaste a ser vendedora? Matías Ibarra Maja. 24 años de estar trabajando en el campo. Y siempre, no, la familia trabajando en la campo. Tú naciste aquí en Santa Marta, ¿verdad? ¿Naciste aquí en Santa Marta? Nosotros no somos de aquí. Nosotros vivíamos frente a donde vivía tu papá. Oh, ok. Ya. ¿Y tú sabes cómo era el mercado antes? ¿Cómo se veía? ¿Cómo era la gente? El mercado antes uno es la mitad de lo que es hoy en día, porque hoy en día es todo. Eso antes había movimiento, había venta, todo. Ahora no, ahora es una carretilla allá abajo. Mira, tú te puedes dar cuenta de que no se ven en blanco, como lo mismo que papá. También antes no, antes había bastante movimiento, buena música. Siempre aquí trabajaba, iba bien. Llevaba su comida, le quedaba para seguir trabajando. Ahora estamos engañando. Ok. ¿Y qué cambios has notado, digamos, en términos de clientela, de productos, del ambiente? Todo esto ha bajado. Esto ha bajado más del 50% de lo que era. Ya con la clientela, con las cosas que vienen caras. Un fenómeno ahora. Aquí tiene una feliz. Y hay mucha gente que se meten aquí, creen que nada más es venir y vender, porque nada más tanto tiempo está aquí. Y a veces hay días que coloca tirar la toalla. Pero se ponen a pensar y se quedan en la casa que hago. Aquí bueno, solvent algo, pero ¿Y cómo era vender antes en el mercado antes de que todo esto cambiara? bueno, la clientela era buena, toda la gente, por ejemplo, porque se hablan del rodadero, la gente del centro. Ahora como hay tantas olímpicas, hay tantos humos, y tantas cosas, ya la gente no viene al mercado. Ya la gente compra en el barrio, la olímpica de uno. Por ejemplo, la gente del rodadero, que todos esos hoteles, restaurantes venían al mercado a comprar y ahí no había. ¿Por qué? Porque ahí hay de todo. El mercado se ha caído mucho por eso. En tu experiencia, ¿qué crees que significa el mercado para ti, más allá de lo que comercial? El mercado para uno es, mejor dicho, todo. Uno aquí que saca todo. Ahora pues está malo, pero antes uno lo estudiaba contigo, le pagaba el colegio, pagaba servicio, pagaba el gas. Ahora ya está lo mismo. Uno cae por lo mismo. Pero gracias a Dios que Dios lo suelta a uno. Puede estar malo lo que sea, pero Dios pone a uno y lo saca y El nuevo mercado cuenta con 3 estructuras: el mercado público, el mercado de pescadería y de mariscos y la plazoleta de comidas, además de contar con zonas aledañas como la galería de comercio. Sin embargo, algunas costumbres no se pierden. Muchos de los vendedores que no pudieron hacerse un lugar en el nuevo mercado tienen sus puestos de venta en los andenes,
cerca de varios supermercados y depósitos, con sus artículos expuestos a los elementos en una zona conocida por derrames de alcantarillado, constantes a pesar de sus también constantes arreglos a tuberías. Vendedores y compradores por igual. Algunos de ellos prefieren comprar en supermercados como la Olímpica, supermercado insignia en la ciudad, o megatiendas, antes Rapimerca, también insignia en la ciudad, pero cuya clientela ha decaído por los racionamientos eléctricos en la ciudad y el aumento en las tarifas de energía, logrando con esto reducir costos, también insignia en la ciudad, pero cuya clientela ha decaído por los racionamientos eléctricos en la ciudad y el aumento en las tarifas de energía, logrando que estos, buscando reducir costos, apaguen algunas de las neveras donde almacenan las verduras o las carnes, representando pérdidas para sus dueños, quienes tienen que recurrir a medidas extremas como despidos masivos o reducción de personal de planta para poder funcionar medianamente bien. Hoy en día, el mercado público representa para algunos historiadores amateurs y orgullosos de la identidad samaria una puerta hacia nuestra historia, nuestra manera de ser como comunidad y hacia nuestra identidad cultural, con todos aquellos que trabajan y compran en él como parte del engranaje que ayuda a entender nuestro ADN. Las mujeres en particular son quienes portan este legado como preservadoras de esta identidad, garantizando que las generaciones futuras lo conozcan, aunque ellas solo tengan una parte de este rompecabezas. En nuestra ciudad tenemos los espacios cotidianos como pilares fundamentales de la identidad cultural, donde los lazos entre individuo y la memoria colectiva se fomentan con la cohesión social y el sentido de pertenencia. La mujer trabajadora, por ejemplo, es aquel agente activo en la preservación, transmisión y transformación de los saberes y valores locales. Ellas son las transmisoras de la identidad y la herencia local, y en su trabajo esas tradiciones evolucionan. Así lo entendía Degas cuando decidió hacer de la cotidianidad femenina en la danza un tema recurrente en sus obras, puesto que no solo retrataba a las bailarinas ensayando tras bambalinas en la Francia del siglo XIX, cómo eran moldeadas y cómo éstas eran portadoras de la cultura parisina. Esto mismo lo entendió Monet, junto con otros artistas de aquel entonces, haciendo de la mujer trabajadora fuente de inspiración constante y eterna presencia en el arte. Nuestra ciudad no es ajena a los desafíos. Tenemos nuestros problemas, el alcantarillado, las altas tarifas de energía eléctrica y el desabastecimiento de agua en algunos sectores son algunos de los ejemplos, pero el más imperativo es el desinterés de nuestras autoridades locales. De esto dan fe algunas amas de casa. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Inés Beatriz Martínez Ruiz y trabajo aquí en esta casa desde hace aproximadamente 4 años. Y 4 años y 3 meses. ¿Verdad? ¿Estás casada? Vivo con mi pareja, unión libre. ¿Y tienes hijos, verdad? Tengo 3 hijos. ¿Cómo llegaste a ser empleada doméstica? Bueno, yo anteriormente, hace muchos años, vivía en fundación y, bueno, yo estudiaba, luego me vine para acá, me salió una oferta de trabajo aquí en Santa Marta y me vine como de 22 años y desde hace eso tiempo estoy aquí en Santa Marta trabajando como empleada doméstica. ¿Y cómo era antes el mercado? Pues antes el mercado era un lugar bastante, ¿cómo decir? No tenía la facilidad que tiene ahora, que ahora es mucho más grande, es más amplio y tiene mucho más cosas para vender, es más limpio. Antes era demasiado sucio. Pues ahora yo creo que mucho más limpio. Me agrada eso del mercado. ¿Y qué cambios has notado en el mercado? Que el cambio que he notado es que le han puesto mucho más lugares en donde pueden las personas trabajar más y lo han ampliado. Ese es el cambio que yo le digo. O sea, hay muchos más lugares y donde también uno puede comprar. Y pues me siento cómoda con el cambio que le han dado al supermercado. Los supermercados, pues otras
donde venden, por ejemplo, los carretilleros y eso. Que también son lugares pequeños, pero también le facilitan a uno muchas cosas para uno poder comprar. Los carretilleros estaban antes en el mercado, ¿no? No, Llegaron fue después. digamos, Ok. Y antes de que llegaran los supermercados de cadena, era puro depósito. sí, era depósito. Había mucho más depósito. ¿Y tú crees que la clientela ha cambiado por la llegada de los supermercados o siguen prefiriendo mejor los depósitos? Pues algunas personas compran en depósito, ya que los depósitos es mucho más económico, pero también algunas personas prefieren comprar en supermercados porque también los supermercados, pues también uno compra y lo que uno puede pedir es como tenga. Ok. ¿El mercado está bajo mala administración o ha estado bajo mala administración? Pues ahí creo que sí, mala administración, porque debería estar más, haber más, eh, muchos sitios más para uno poder comprar mejor. Entonces, sí, en ese sentido veo mala administración. Ok. Surge entonces la pregunta, ¿es posible que el mercado sobreviva para las futuras generaciones o quedará relegado al olvido por la llegada de las aplicaciones de domicilios? Santa Marta, la perla de América, es una ciudad de contrastes. Capa a capa va develando un lado de ella que no se conocía. Sus 500 años de historia no llegan en vano. Al contrario, surge la necesidad imperiosa de conocer nuestro pasado para poder entender nuestro presente y así poder moldear nuestro futuro. Uno donde las condiciones de vida de la ciudad sean mejores. Uno donde nuestra fortaleza y resiliencia sean las herramientas de construcción de nuestro destino colectivo. Uno donde podamos mirar con orgullo a nuestro pasado y enfrentemos nuestro futuro con valor y con la visión de que un futuro mejor es posible.